Egunon, en el blanco, Ken Follett. Quizá debemos recordar que el amor y el cariño de los vascos, especialmente los vitorianos, con Ken Follett, a quien se le acabaría haciendo una bonita estatua en la capital de Araba, y sin embargo ciudad sede de las instituciones comunes de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, bueno, pues está fundamentada en el ámbito de la secuela de la construcción aquella de la catedral, en el caso de la segunda parte, de la catedral de Santa María de Vitoria, que es la catedral vieja, lo cual es curioso porque Vitoria-Gasteiz cuenta con dos catedrales, la catedral vieja y la catedral nueva. La nueva está cerca del Parlamento Vasco actualmente y de las Juntas Generales de Araba. ¿Qué tiene que ver? Pues, hombre, pues porque soy vasco y he leído esta historia del tal Ken Follett, originario de Gales, si no recuerdo mal, en cualquier caso británico, y que nos propone esta historia que puede leer en tiempos difíciles de confinamiento, en aquel duro confinamiento de abril del año 2020. Lecturas de pandemia. Y en mi caso, entre ellas, fue En el blanco. Digamos que Susana lo prestó porque tenía cierto interés en que lo acabara leyendo y ese fue el momento elegido. Por lo tanto, le tengo un cierto cariño, en cierta medida, porque es de esos momentos de dificultad en los que en soledad forzada tienes que rellenar, aunque otros no tenían nada con que llenar, pero yo sí tenía actividades y si no hubiera sido esta habría sido otras, porque por ejemplo tengo aún guardado un puzzle comprado en Alehop de la Sagrada Familia y que aún ni siquiera con todo lo que hemos pasado y vivido y todo aquello ni siquiera he tenido tiempo para hacerlo, entre otras muchas actividades y posibilidades, pero eso es otra historia. Tenemos aquí detrás lo que expone la historia y es Oxendorf Medicon, empresa farmacéutica escocesa dedicada a la investigación de vacunas contra los virus más peligrosos, se dispone a pasar las fiestas navideñas bajo un temporal de nieve. La empresa cuenta con los sistemas más avanzados de seguridad, de modo que nadie espera ninguna incidencia seria. También Stanley Oxendorf, propietario de la empresa, se dirige a su casa a pasar la noche con sus hijos. Los problemas entre ellos acabarán estallando, pero pronto quedarán olvidados. Sin saberlo, todos ellos van a vivir un infierno, porque justamente esa noche se produce el robo de un peligrosísimo virus. Los ladrones, sin embargo, quedan atrapados por el temporal y en su errática huida van a llegar al peor de todos los sitios. Estremecedora, absorbente, En el blanco es una obra maestra del thriller, un género que Follett parece reinventar en cada una de sus novelas, y esta es particularmente peligrosa. Cuando se empieza no puede dejarse. Y pone una de estas reflexiones, en este caso de La Voz de Galicia, esta novela absorbente, casi adictiva, recuerda algunas obras maestriñas de Hitchcock. Bueno, digamos que es una lectura agradable, es mejor de lo que pudiera plantearse, porque uno tiene siempre apriorismos, y digamos que tenía la idea de que, bueno, era una historia menor, y al fin y al cabo había leído otras cosas de Ken Follett, y tampoco es que sea una gran virtud a la hora de establecer historias, es un tanto pesado, pero sorprendentemente en esta historia es más bien grácil y ágil. Evidentemente hay que poner en sordina el tema de cuándo se hizo, porque claro, precisamente la temática es muy coincidente en cuanto a la conceptualización sobre el ámbito de lo que vivimos precisamente en ese marzo-abril
del año 2020. Y por lo tanto hay que decir que esta edición es de enero de 2006, primera edición de bolsillo, y fue escrita y publicada originalmente por Ken Follett en 2004-2005, del grupo editorial Random House Mondadori. Y por lo tanto es mucho anterior, muy anterior al surgimiento de ese chisme llamado COVID-19, por lo menos 15 años, de la mente del maestro galés Ken Follett a las páginas, vinculando Estados Unidos, Reino Unido, es decir, Escocia, donde se sitúa lo importante de la trama, el vínculo transatlántico, siempre presente en la mentalidad británica. Y por lo tanto, ahí está la propuesta. La empresa farmacéutica familiar, esta escocesa, de los Oxendorf, y también una trama familiar, personal, empresarial. El tema del virus es un poco accidental, pero también tiene su importancia a la hora de establecer la dificultad y el peligro. En el blanco es un nombre, bueno, pues poliédrico respecto a las circunstancias que vive. El título original es White Out, blanco fuera, pero digamos que se produce esa transmutación del título muy típica de ciertas lenguas y de ciertos traductores. A veces para bien y a veces para mal. Juzguen ustedes, pero lo importante es acercarse a la lectura. Esta es una historia, una trama bien trazada respecto a las justificantes que llevan a quien sea que hace las cosas a hacerlas. Y poner en dificultades el mundo, pero siempre tratando de exponer que el juego de lo que para unos es una trama necesaria, pero pone en dificultades a los demás, es un juego de espejos, un juego de fichas de dominó que van vinculándose y están vinculadas en una trama, en una red, y al fin y al cabo es parte de lo que cualquier lector puede y debe aprender si no lo ha hecho ya en otras historias. Si esta es la primera en la que aparece, bueno, pues será su aproximación. Esta idea de que hay vínculos entre la acción de uno y otro, de una persona y de otra, a la hora de, digamos que, causas y consecuencias, orígenes y destinos. Y por lo tanto, los planes de unos pueden desbaratar los de otros, aunque eso estuviera directamente e intrínsecamente cohesionado con la pérdida de calidad de vida, y por lo tanto es autodestructivo, y por lo tanto no hay sino la necesidad de exponer la noción de que algunos son buenos, conceptualmente hablando, o persiguen fines nobles, pero su actuar es autodestructivo y es perjudicial, y por lo tanto, por muy parientes que sean, hay que pararles los pies. Son reflexiones muy interesantes. La novela, por lo tanto, por ser leída en aquel periodo de dificultad, de confinamiento, es una lectura personalmente, digamos que muy personal, que la llevaré dentro, seguramente, por lo menos por mucho tiempo, recomendada por Susana, y por lo tanto tiene su importancia, y leída en momentos de dificultad, e incluso respecto a la trama que está vinculada con ese periodo de dificultad del confinamiento, por ser precisamente un virus el que está vinculado a todo aquello. No sé si alguien hará la película o la serie, no sé si se haya hecho ya incluso, por lo menos algunas escenas ya me las podía imaginar.
Para mí ya la visualización fue mediante la propia lectura. Es como se ve una lectura navideña, una Navidad avanzada, ya en abril de 2020, pero en cualquier caso, Navidad y blanca Navidad. Navidad, familia, Escocia. Bueno, ese es un trasfondo nutritivo y sugerente. Y hay que darle la oportunidad. No sé si será del gusto de todos el autor galés Ken Follett. No sé si será interesante leer sobre cosas que nos han trastocado la vida, como puede ser un virus. En este caso, la realidad ha surgido de la nada, en la novela, pudiendo haberse escapado de un laboratorio por inducción humana para cosas que la novela explica. Pero al fin y al cabo, intereses, egoísmos, ataques de celos. Pero digamos que en cualquier caso, y con la distancia oportuna, todos tenemos que acercarnos a historias que son interesantes, o por lo menos dar la oportunidad para que la gente conozca historias como esta. En el blanco de Ken Follett, que es, como digo, una historia que está bien, que es una trama a la que no hay que tener peligro, ni pánico, ni miedo. Está aquí en el blanco. Está esta historia de viruses, de Escocia y todo eso, está, como digo, bien hilada en sus capítulos. No es posible dejarla y digamos que a cada página se van avanzando tramas, se van generando sinergias que en la parte final, digamos que está muy en alto respecto a la resolución y digamos que cuando se llega a ese momento, das absolutamente las gracias por haber llegado allí y tienes un espíritu elevado. No sé si fue las circunstancias del momento lo que permitió elevar mi espíritu en ese momento de culminación y cierre de la novela. O si fue la propia novela, única y exclusivamente lo que hizo que yo alcanzara esa cota de comunión y conexión con la trama, o si es mi cercanía conceptual respecto al pueblo escocés. Y no sé si hubiera tenido lo mismo de comunión si en vez de ser en aquella zona de Escocia hubiera sido en alguna zona cercana a Manchester, Liverpool o Coventry. Pero bueno, estas son las historias como son y por lo tanto hay que asumirlas como son y por lo tanto creo que puedo decir que hay que agradecer a Ken Follett el acercarse a En el Blanco, haberla escrito y habernosla dejado para que en algún momento, como yo, pudiéramos acercarnos a leerla. Y yo así lo retrato y lo expongo, que En el Blanco, sí, ciertamente, es absorbente. No sé si diré lo de adictiva, pero sí es agradable, sí es capaz de hacerte sentir cómodo y tenerte en la suficiente atención para seguir avanzando en la trama hasta tratar de llegar a la resolución. No es que vaya a ser una novela que vaya a cambiarte la vida, no va a ser algo trascendente, pero digamos que el camino es algo que, por más que transitado en cierta medida por otras historias, no deja de ser apasionante volver sobre pasos que, como digo, por más que en cierta medida sean conocidos, pueden ser y deben ser conversados por la gente a la hora de no solamente el fondo, sino también la forma y la familia y los contenidos y las formas de actuar de las personas
en esta novela respecto a que esas partes, esas sí son plausibles y repetibles. Luego ya el tema del concepto, el MacGuffin, que diría Alfred Hitchcock, que transmite la historia, pues eso ya sería harina de otro costal. En cualquier caso, recomendación. Acérquense en el blanco, Ken Follett. Y sin más, esquirri casco, agur bat. Beti jalpian.